Yo soy Juliana Reves Emere, trabajo en el IFIBIN y les voy a estar hablando de este trabajo que estoy haciendo en el contexto de mi doctorado, que se llama Preferencia en Frecuencia Transitoria en Sistemas de Señalización Celular Simples, junto con ellas. Acá está mi contacto. Bien. Los sistemas biológicos procesan información del entorno y con eso pueden tomar decisiones. En este trabajo en particular vamos a estar analizando cómo hacen para procesar información temporal, es decir, vamos a estar estudiando a las células o los sistemas de señalización celular, por ejemplo, como si fueran radios, y tratando de entender cuándo y cómo pueden llegar a funcionar como filtros en frecuencia. Bien, en este trabajo hacemos foco en el sistema de ligando-receptor, que es un ligando que se une a un receptor y forma un complejo. El estímulo va a ser el ligando, el complejo va a ser el output o lo que nos interesa medir, y eso puede desencadenar una respuesta arriba-abajo. Y el otro sistema en el que vamos a hacer foco es en el de producción y degradación de proteínas, donde un cofactor de transcripción induce la formación de una proteína. De vuelta, este es el input, este es el output. En ambos casos voy a estar tomando el promedio temporal en un periodo, como muestro acá. Bueno, además, algo importante, que es en lo que vamos a hacer foco en este trabajo también, es cuándo medimos. Es decir, cuando veamos un estímulo, que sea, por ejemplo, un tren de pulsos, esta puede llegar a ser una respuesta de un sistema durante el tiempo, y con lo que vamos a estar jugando nosotras es en qué ventana temporal hacer nuestra medición y comparar la respuesta en frecuencia en momentos transitorios o cuando el sistema ya entró en régimen. Además, vamos a estar usando dosis conservada en el estímulo. Es decir, cuando aumentamos la frecuencia, readaptamos el estímulo para que la integral bajo la curva en el tiempo se mantenga igual. Esta idea la sacamos de este paper. Bien. En el ligando receptor, lo que obtuvimos es lo siguiente. Consideramos estos dos tipos de outputs. Este es el promedio temporal en un periodo entre S y S más T. Ese es un tiempo arbitrario. Y acá la integral, el promedio entre 0 y S. La gracia de esto es que, eligiendo el valor temporal de S, podemos elegir dónde medimos. Si en el transitorio o en el estacionario, estamos comparando la respuesta en frecuencia en distintas curvas. Lo que encontramos es lo siguiente. Colores claritos significa S pequeño, tiempos cortos. Colores oscuros, tiempos largos. Entonces, lo que encontramos en este caso es que a tiempos cortos, en ambos casos, en ambos tipos de outputs, tenemos una preferencia en frecuencia que desaparece a tiempo largo, ¿sí? Esto lo estuvimos haciendo con el sistema dimensionalizado, lo que implica que este resultado es general porque se puede redactar a cualquier tipo de valor de parámetro. Esto lo encontramos cuando el input tiene dosis conservada con amplitud, dosis conservada con duración, o cuando el estímulo es senoidal, o sea, es un resultado que es consistente. En cuanto al sistema de degradación de proteínas, lo que encontramos es que, analíticamente, hicimos las cuentas, la curva dosis-respuesta me determina la preferencia en frecuencia. O sea, la curva dosis-respuesta es algo que yo puedo medir enviando estímulos constantes, y eso me habla de cómo va a responder en un estímulo periódico. Y es lo siguiente, cuando la dosis-respuesta es lineal, encontramos algo de este estilo, donde al principio hay un paso abajo, y luego la curva no distingue, es indiferente. Después, si la dosis-respuesta tiene una forma cóncava, lo que encontramos es que hay una preferencia en frecuencia transitoria que desaparece a tiempos largos, y si la curva dosis-respuesta es sigmoidea, hay una preferencia en frecuencia que se transmite a lo largo del tiempo, donde varía un poco cuál es la frecuencia óptima. Bien, estos resultados, reitero, los obtuvimos analíticamente. Hasta ahora, de lo que les hablé es de dos sistemas que son los nodos o el punto inicial de muchas cadenas de cosas que pasan río abajo. Entonces, nos interesó por un lado saber las cosas básicas, los primeros pasos de una cadena de señalización o de producción de proteínas, cómo funcionan, y ahora después nos interesó ver qué pasa cuando los contextualizamos. En este caso encontramos que si, por ejemplo, ponemos una proteína nueva arriba abajo, cuando la primera tiene preferencia en frecuencia transitoria, lo puede transmitir, y cuando acoplamos un ciclo de fosforilación y desfosforilación al sistema de ligando-receptor, también la puedo transmitir. Entonces, en conclusión, lo que encontramos es que existe este fenómeno que llamamos preferencia de frecuencia transitoria en distintos sistemas de señalización celular. Además, pudimos establecer una conexión entre este comportamiento y las curvas dosis-respuesta para el sistema de producción y degradación de proteínas. Este comportamiento puede ser transmitido arriba abajo, poniendo los sistemas que habíamos contemplado aislados en contexto con motivos de señalización celular un poco más realistas, y además pensamos que esto puede ser útil para hacer diferencias, por ejemplo, como son sistemas que a veces compartan rutas de señalización celular. Este tipo de mecanismos puede diferenciar la respuesta en un sistema río-abajo que es rápido de uno lento. O sea, si tiene dos cosas enganchadas río-abajo a este sistema, puede hacer que la respuesta del rápido responda de una manera y del lento otra, generando así dos tipos de señales a través del mismo estímulo, y además nos puede servir para entender qué pasa cuando los estímulos que recibe un sistema son cortos con respecto a sus tiempos característicos. Muchas gracias por escucharme.